Bienvenidos a la comunidad cristiana La Misión, un espacio para crecer juntos en la fe. Con ustedes, Jorge Lonzi. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este entrenamiento ministerial llamado Ministros del Nuevo Pacto. Soy Jorge Lonzi, estás en La Misión. Esto es, en primer lugar es una comunidad cristiana donde nos dedicamos específicamente a trabajar sobre lo que es la misión cristiana, que tiene que ver, por supuesto, de ser discípulos y hacer discípulos de todas las naciones, pero también tenemos un espacio de entrenamiento donde vamos compartiendo diferentes capacitaciones para que el cuerpo de Cristo sea edificado, y también todos aquellos que quieran utilizar estas herramientas ministeriales para poder expandir el Evangelio y expandir el reino de Dios por todo lugar, la puede utilizar porque son herramientas que creemos que son muy útiles y están al servicio de todos gratuitamente para que lo puedan hacer. Estamos en la capacitación o en el entrenamiento número 10, tenemos 9 capacitaciones anteriores. Si ustedes quieren verlas, las pueden encontrar aquí en este canal de YouTube, en la lista de reproducción. Ahí van a encontrar todas las escuelas. También yendo a nuestra página web, lamision.online, ahí van a encontrar un sector donde dice capacitaciones ministeriales. Ahí están todas, con todos los videos, y si necesitan también los PDF me los solicitan y se los damos para que ustedes los puedan utilizar. Ahora, estamos en este momento en una nueva capacitación, en la última que estamos haciendo en este tiempo, que creemos que es sumamente importante y que se llama Ministros del Nuevo Pacto. Entendemos que, y siempre lo decimos, que para volver a ser o para volver a funcionar como funcionó la primera iglesia, en el diseño que Jesucristo dejó para esa iglesia, para nuestra iglesia, nosotros necesitamos entender no solamente el formato de la iglesia, como siempre enseñamos, dónde se reunían, cómo se reunían, todas las cosas que hacían, sino algo mucho más importante tenemos que entender. Tenemos que entender a qué se dedicaban ellos y bajo qué entendimiento, ¿sí? Y ellos, por ejemplo, entendieron claramente que lo que tenían que reproducir por todo lugar era el Evangelio del Reino, y también entendieron claramente que ese Evangelio del Reino está dentro del marco espiritual llamado Nuevo Pacto, que ya no estaban bajo el Antiguo Pacto. Nosotros hoy en día todavía vemos gente que sigue mezclando pactos, todavía vemos gente que sin darse cuenta o intencionalmente intentan hacer lo mismo que le pasó y lo mismo que enfrentó Pablo en aquel tiempo, gente que quería judaizar a la iglesia, que quería traer la ley nuevamente a la iglesia, no entendiendo la gracia. Nosotros no estamos más bajo el tiempo de la ley, que eso es Antiguo Pacto, estamos bajo el tiempo de la gracia, un nuevo mejor pacto establecido, instituido por Jesucristo. Entonces nosotros, si no entendemos claramente el Nuevo Pacto, nosotros no vamos a poder ser lo que el apóstol Pablo dice en 2 Corintios capítulo 3, verso 6, lo voy a leer de la Nueva Traducción Viviente, para poder comprender realmente de qué estamos hablando. Pablo dijo claramente esto: Él, hablando de Jesucristo, nos capacitó para que seamos ministros de su nuevo pacto. A ver, esto es fundamental. Jesús nos capacitó para que nosotros seamos ministros de un nuevo pacto, no ministros del antiguo pacto, ni siquiera ministros que mezclan pactos. Él nos capacitó para ser ministros de su nuevo pacto. Y esto es importantísimo, esto no es algo muy liviano, no hay que pasarlo así por encima y lindo lo leímos. No, hay que entenderlo y vivirlo sobre todas las cosas. Somos ministros de un nuevo pacto. Y dice, este no es un pacto de leyes escritas, sino del Espíritu. No tiene nada que ver con la ley, tiene que ver con este nuevo periodo de gracia, donde vivimos bajo el Espíritu. Vivimos en relación con el Espíritu. El antiguo pacto estaba escrito y terminaba en muerte. Pero el nuevo pacto, en este nuevo pacto que vivimos, el Espíritu da vida. La ley nos daba muerte, la gracia nos da vida. Entonces nosotros tenemos que comprender esto, porque si no partimos de este punto, todo el evangelio que nosotros compartamos es un evangelio que está errado, que está equivocado, que está corrompido, que está sucio.
que no alimenta bien. Por eso muchas veces el resultado que tenemos mucha gente que vive la religión cristiana, pero no la vida cristiana. No vive una vida en relación con Jesucristo para poder manifestar los frutos que Jesucristo manifestó en la tierra, frutos que tienen que ver con ese nuevo mejor pacto que Jesús trajo. Por eso nosotros debemos entender claramente esto y poder reproducirlo. Entonces, esta escuela, este entrenamiento ministerial llamado Ministros del Nuevo Pacto, lo hemos preparado de esta manera porque creemos que es necesario poder colaborar, ¿sí? O el propósito que tiene esta enseñanza, como lo vengo diciendo en cada clase, es poder formar ministros, líderes, creyentes, que vivan, que enseñen y que ministren la realidad del Nuevo Pacto. Porque esa realidad del Nuevo Pacto que tenemos en Cristo hay que vivirla, hay que enseñarla y hay que ministrarla. Desde allí ministramos, no de otro lado. Y por otro lado, intentamos con esta capacitación que estos ministros que quieran tomar esta enseñanza y empezar a vivirla, no solamente aprenderla y repetirla como loro, sino vivirla realmente, puedan abandonar toda mezcla de pactos que todavía puedan tener en su predicación, en su enseñanza, en su forma de ministrar, que puedan abandonar la religiosidad que trae aparejada el tener que predicar antiguo pacto, y que puedan dejar los modelos totalmente obsoletos que producen dependencia, culpa, estancamiento espiritual, modelos de evangelios extraños, de evangelios no genuinos, como el apóstol Pablo lo decía a los Gálatas, que hoy en día se escuchan por muchos lados. Entonces, intentamos, el propósito general de este entrenamiento es poder ayudar, poder colaborar, poder traer luz al entendimiento de todos aquellos que necesiten ser transformados en ministros del Nuevo Pacto. Sabemos que hay muchos ministros de Dios que aman a Dios, pero que todavía, como dice el apóstol Pablo, tienen el velo de Moisés, el velo de la ley, que les impide ver a Cristo claramente y predicarlo claramente. No lo hacen por maldad, lo hacen por falta de luz, por falta de revelación, por falta de copiar modelos sin preguntarse si estaba bien. Y lo que intentamos hacer es poder compartir con todos ustedes, no una enseñanza que sea exclusivamente o profundamente teológica, sino tocar puntos importantes en la comparación del Antiguo Pacto con el Nuevo Pacto, llevándolo a la práctica directa, a ver lo que hacemos y lo que deberíamos hacer para que nosotros podamos ser o convertirnos en ministros competentes de ese nuevo pacto y ser de una vez por todas la iglesia que Jesús dejó en su diseño original. Ahora, más allá de todo esto, vuelvo a repetir una vez más que esto no es un curso motivacional, no te vas a ir motivado acá, todo lo contrario, te vas a ir con muchas preguntas tal vez, porque esto es un entrenamiento de reconfiguración espiritual, como venimos diciendo. Intentamos hacer un clic, intentamos hacer un reseteo de todo lo que hemos aprendido y vivido, o por lo menos pasarlo por el análisis crítico para saber si realmente lo que estamos haciendo está dentro de ese nuevo y mejor pacto que Jesucristo vino y instaló. Nosotros en este momento estamos en el módulo 1. Esta capacitación, si recién te prendes a verla, tiene 15 enseñanzas que están separadas en 5 módulos, 3 enseñanzas por módulo. El primer módulo, que lo venimos haciendo, se llama Fundamentos del Nuevo Pacto, los fundamentos del Nuevo Pacto. Hemos hablado de la ley externa a la vida interna, esa es la clase 1. Hemos visto de la obediencia obligada a la obediencia por amor, que fue la última clase. Y hoy vamos a estar viendo del sacrificio repetitivo a la obra perfecta de Cristo. Del sacrificio repetido, a la obra perfecta de Cristo. Bien, esto es lo que vamos a ver hoy. Luego vamos a saltar al módulo 2, ya la próxima clase, que vamos a hablar sobre identidad y relación. Y ahí va a estar muy bueno, porque vamos a estar hablando del templo físico a Cristo en nosotros, del sacerdocio exclusivo al sacerdocio de todos, de los mediadores humanos al acceso directo al Padre. Son diferentes realidades en nuestra identidad y relación con Dios, totalmente.
¿sí? Y vamos a darnos cuenta que hay muchas cosas que nosotros hoy vivimos, defendemos y practicamos, que ya caducaron, que no entran ni por casualidad, entran en el modelo de iglesia que Jesús dejó dentro de este nuevo y mejor pacto. Pero eso lo vamos a dejar para la semana que viene. Todavía nos falta poner un fundamento más, que es muy importante también en lo que tiene que ver la comparación del antiguo y el nuevo pacto. Por eso hoy estamos en la clase número 3 y vamos a intentar dejar claro algunas cosas que son muy importantes. Vuelvo a repetir, no buscamos agradar tradiciones. Esto no es un curso motivacional ni tampoco busca defender ni agradar tradiciones. Si estás buscando un discurso motivacional esta noche, este no es el lugar. Si estás buscando que alguien apañe, por decir de alguna manera, o celebre prácticas religiosas tradicionales, bueno, este no es el lugar. Ahora, si querés dejar de vivir una vida motivacional y una vida tradicionalmente religiosa, y querés vivir la realidad del nuevo pacto, que es la verdad presente del nuevo pacto, como dice el apóstol Pedro, bueno, quédate, porque estas capacitaciones seguramente te van a ayudar a comprender, no solamente a comprender, sino desde el entendimiento nuevo a poder aplicar y poder ser ministros competentes del nuevo pacto. No se puede, vuelvo a repetir, regresar al funcionamiento de la iglesia original teniendo una mentalidad de antiguo pacto. Es imposible. No se puede. Esto lo tenemos que decirnos a nosotros mismos. No puedo llevar a la iglesia a vivir la realidad que vivió la primera iglesia y funcionar como funcionó la primera iglesia, que es el modelo que debemos seguir, si nosotros mantenemos una mentalidad de antiguo pacto. Por eso es sumamente importante que te quedes y que puedas pensar claramente si esto lo estás viviendo o no. Vamos a iniciar ya. Vamos a meternos ya entonces en el módulo 3 para que nosotros podamos desde allí comenzar a comparar esto de continuamente estar haciendo sacrificios para poder calificar, por decirlo de alguna manera, delante de Dios, a entender lo que fue el sacrificio perfecto del Cordero en la cruz de Jesucristo, muriendo por nosotros, y todo lo que eso desató, ¿sí? Todo lo que eso desató, porque Él consumó algo allí y desde allí comenzó algo totalmente diferente para todos nosotros. Vamos a ir entonces, ¿sí? Vamos a ir entonces a la clase número 3 del módulo 1, que se llama Sacrificios repetidos versus sacrificio perfecto. Esto es lo que vamos a estar viendo a partir de ahora. Bien, vamos a continuar. Entonces, vamos directamente ya a lo que siempre hacemos, una introducción para meternos en el tema. Primero, el problema del antiguo pacto no era el sacrificio. No era que todo el tiempo estaban sacrificando y sacrificando. El problema era que ese sacrificio no alcanzaba para lo que realmente el ser humano necesitaba. El ser humano necesitaba no solamente ser perdonado de sus pecados, sino limpiar su conciencia de lo que provocan esos pecados. Todos nosotros hemos pecado. Todos nosotros incluso podemos seguir pecando en diferentes cuestiones, entendiendo que pecado es todo aquello que ofende la santidad de Dios, todo aquello que se contrapone a la obediencia a Dios, todo aquello que se levanta en contra de la autoridad de Dios. Eso es pecado. Ahora, todos nosotros vivimos antiguamente, antes de llegar a Cristo, de una manera que ofendía a Dios. Muchas personas todavía hoy en día, después de ser mucho tiempo ya cristianos, todavía no han entendido claramente qué fue lo que pasó en la cruz. No lo han entendido. Entonces todavía viven necesitando todos los días un nuevo sacrificio para ser perdonados. ¿Por qué? Porque su conciencia todavía les recuerda cosas que hicieron, les trae culpa constantemente y no pueden entender que eso ya terminó. Por eso que necesitamos nosotros ministrar desde el nuevo pacto, porque cuando ministramos el antiguo pacto y después lo vamos a estar viendo, ministramos de la ley, no de la gracia, nosotros vamos a entender o vamos a darnos cuenta
que muchas veces en nuestra forma de ministrar alimentamos de alguna manera esa falta de identidad o esa falta de esa realidad espiritual que debemos vivir, donde hemos sido totalmente perdonados y hemos sido lavados de todo mal a través del sacrificio de Jesucristo. Todavía hay muchos que no lo entienden y se ministra mal muchas veces. Entonces, no me quiero adelantar, vamos simplemente a ir avanzando poco a poco. Primero, en el antiguo pacto el altar siempre estaba activo. La sangre corría constantemente. ¿Sí? Constantemente. Todo el tiempo había sangre y constantemente corría y corría y corría sangre. Y el perdón era temporal. No era para siempre, no era eterno. Ahora, Cristo o Jesús hizo algo diferente. Él lo cambió todo. Y lo hizo un cambio radical. ¿Por qué? Porque fue un solo sacrificio y el altar quedó vacío. Y el perdón fue eterno. Entonces, si nosotros ministramos desde el antiguo pacto, ministramos continuamente gente que todo el tiempo tiene que pedir perdón, siente culpa, pide perdón, siente culpa y su conciencia nunca termina de ser limpia. En cambio, si ministramos desde la cruz, nosotros ministramos de algo que ya fue consumado. Jesús dijo, o cuando Jesús dijo, consumado es, no estaba cerrando una ceremonia como hacía el sumo sacerdote o el sacerdote anterior cuando presentaba los sacrificios. Él no está cerrando una ceremonia. Él lo que está cerrando es un sistema completo que caducó. Totalmente. Ahora, aunque hoy en día no hay altar, no hay animales muriendo, no hay sangre siendo derramada, no hay gente llevando animales para a través de ellos recibir o de alguna manera recibir algo de perdón, aunque eso ya no funciona, no existe físicamente, espiritualmente y en la mente de muchos sigue funcionando, porque no logran entender la magnitud de la obra redentora de Jesucristo. No lo logran entender. Y ojo, no logran entender ni siquiera los ministros que ministran, que predican todos los días o todos los fines de semana de un púlpito. Cuidado. Líderes que ministran a la gente desde el antiguo pacto y no del nuevo. Entonces siempre está faltando algo. Nunca estamos completos, nunca estamos plenos. Ahora, la base bíblica que vamos a usar hoy son 4. Levítico 16 del 29 al 34. Levítico 16 del 29 al 34. Esta cita bíblica, anótenla, no la voy a leer, porque voy a leer Hebreos que toca justamente Levítico. Levítico cuando se instituye todo esto que estamos hablando, de los sacrificios y demás. Ahora, lo que sí vamos a leer para entenderlo, porque el escritor de Hebreos lo toca, vamos a leer Hebreos 9 del 11 al 14 y vamos a leer Hebreos 10 del 1 al 14 y después más tarde vamos a leer Juan 19 del 30 al 34. Hebreos 9 del 11 al 14, Hebreos 10 del 1 al 14 y Juan 19 del 30 al 34 lo vamos a ver más adelante. Ahora, vuelvo otra vez a lo que estábamos hablando. Ahora ya vamos a ir, de poquito vamos a ir leyendo estas cuestiones. Ahora vamos a leer Hebreos. Ahora, veamos esto que es fundamental. Es muy, muy importante. Voy a leer Hebreos primero. Y a partir de Hebreos vamos a ir tocando ciertos puntos que son sumamente importantes para poder comprender la diferencia que hay en el trato hacia el perdón, en el trato hacia el pecado, en el antiguo pacto como el nuevo. ¿Por qué? Porque es necesario verlo. Porque hay gente que está dentro de la iglesia que no siente o no tiene la convicción de que fue perdonado. Hay gente que todavía siente culpa. Hay gente que todavía se siente sucia. Hay gente que cree que todo el tiempo tiene que hacer un nuevo sacrificio o algo para poder calificar delante de Dios. Hay gente que todavía piensa que Dios no los escucha, porque traen a memoria cosas pasadas o algunas presentes todavía. ¿Por qué? Porque no entienden la magnitud de la cruz. Quiero que leamos, en primer lugar, vamos a leer
Hebreos 9 y Hebreos 10. Hebreos 9 del 11 al 14 dice: entonces Cristo ahora, voy a leer de la Nueva Traducción Viviente. Entonces Cristo ahora ha llegado a ser el sumo sacerdote por sobre todas las cosas buenas que han venido. Él entró en ese tabernáculo superior, no el de la tierra, el del cielo entró, ¿sí? Y más perfecto que está en el cielo, lo aclara acá. Él entró en ese tabernáculo superior y más perfecto que está en el cielo, el cual no fue hecho por mano humana, ni forma parte del mundo creado. El antiguo pacto, el pueblo de Dios tenía un tabernáculo, tenía un sacerdote. Eso no lo voy a tocar ahora, más adelante vemos, la semana que viene empezamos, templos, sacerdotes y todas esas cosas. Pero ellos tenían ese lugar fue hecho por hombres, siguiendo la directiva de Dios, pero fue hecho por hombres, ¿sí? Y estaba aquí en la tierra. Jesús no entró a ese tabernáculo. El sacrificio de Jesús ni siquiera fue dentro del templo. El sacrificio de Jesús fue fuera del templo, en una cruz, clavado en el Gólgota, en una montaña. No fue en el templo. Por eso es todo diferente lo que Jesús hizo. Ahora, Él dice que entró en un tabernáculo que es superior y perfecto, que está en el cielo, que no tiene nada que ver con el que estaba aquí abajo, que fue hecho por manos humanas, ¿sí? Y que forma parte del mundo creado, no de lo espiritual. Ahora dice: con su sangre, no con la sangre de cabras ni de becerros, entró en el lugar santísimo una sola vez y para siempre, y aseguró nuestra redención eterna. Aseguró nuestra redención eterna. Hay gente todavía, ahora sigo leyendo, pero hay gente, quiero decir algo antes que se me pase. Hay gente hoy en día que va a los auditorios, por no me gusta decir el templo, a los auditorios, a participar de algunas reuniones, básicamente casi siempre es el culto, que todavía no entiende este término, redención. Le decís, con entender lo que es redención, termina como diciendo: no sé de eso, no tengo idea de qué me estás hablando. Algo tan básico, pero tan profundo y tan importante, de donde arranca toda nuestra vida cristiana, no lo saben. ¿Por qué? Porque van a escuchar un coaching, un show, una profecía, algo que le diga cosas lindas, tienen comezón de oír. Entonces, tenemos una generación de muchos que practican la ignorancia. Y desde la ignorancia, su relación con Dios es equivocada. Y gran responsabilidad en esto tienen los ministros, que no son ministros del nuevo pacto, son ministros del antiguo pacto. Entonces, mucha gente vos le decís: ¿sabés que fuiste redimida? Y tu redención es eterna. Y no saben de qué estás hablando. No tienen idea de qué estás diciendo. Algunos sí, por ahí le preguntás y empiezan a filosofar y dicen algunas cosas, pero específicamente no tienen claro. Ahora, sigo leyendo. Dice: bajo ese sistema antiguo, o sea, el antiguo pacto y el sistema del tabernáculo y demás, y de los sacrificios, la sangre de cabras y toros y las cenizas de una novilla podían limpiar el cuerpo de las personas que estaban ceremonialmente impuras. Imagínense cuánto más la sangre de Cristo nos purificará de la conciencia, ¿sí? Nos purificará la conciencia de acciones pecaminosas para que adoremos al Dios viviente. Pues, por el poder del Espíritu Eterno, Cristo se ofreció a sí mismo, a Dios, como sacrificio perfecto por nuestros pecados. O sea, hay una diferencia abismal entre la realidad espiritual que vivía el pueblo de Dios antes de Cristo y después de Cristo. Es totalmente diferente. Es algo que tenemos que profundizar, porque si no lo comprendemos, todo lo que hacemos está fuera de diseño. Vamos a ver la semana que viene que el templo está fuera de diseño, los sacerdotes están fuera de diseño, mediadores en lugar de entrar al voto por la presencia del Padre está fuera de diseño. Culto está fuera del diseño.
El manejo del dinero, como se está haciendo ahora, está fuera de diseño. Todo fuera de diseño. ¿Por qué? Porque todo se basa en el antiguo pacto. Y en el sacerdocio del antiguo pacto, en las formas del antiguo pacto, en los sacrificios del antiguo pacto, en las ofrendas del antiguo pacto. Todo es antiguo pacto. Entonces, se agarra eso, se hace una mezcla, se lo adorna, se lo acomoda y se lo larga a la iglesia hablando del Señor, de Cristo, pero en realidad no estamos hablando del Señor, no estamos hablando de Cristo, estamos hablando de una mezcla. Es un sacerdocio arónico. Es un diseño que ya caducó. Lo dice Hebreo. Ahora, fíjense qué importante. Sigo leyendo Hebreos 10. Esta parte es importante, leer la parte de la Biblia, porque es muy importante para todo lo que vamos a decir. Dice, Hebreos 10, 1 al 14, voy a leer. El sistema antiguo, bajo la ley de Moisés, era solo una sombra, un tenue anticipo de las cosas buenas por venir, no las cosas buenas en sí mismas. Bajo aquel sistema, ¿sí? Sistema de sacrificios, antiguo pacto, tabernáculo, esos sacerdotes, dice, bajo aquel sistema se repetían los sacrificios una y otra vez, año tras año, pero nunca pudieron limpiar por completo a quienes venían a adorar. Eso tenemos que entender algo. Para poder adorar a Dios tenemos que entrar en santidad. Yo no puedo adorar a Dios desde la impureza, porque Él es santo. Yo para poder adorar a Dios tengo que adorarlo desde la santidad. Porque la adoración no es cantarle. La adoración es una rendición ante su autoridad, un reconocimiento de su gloria, un reconocimiento de su señorío, un reconocimiento de su grandeza. Eso es adoración. Entonces yo no puedo adorar si estoy parado en el pecado. Necesito santificarme. Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? Dice, esos sacrificios, por más que la gente venía una y otra vez, por más que venían año tras año, ellos, dice, los adoradores no podían adorarlo. Dice, no podían limpiar por completo a quienes venían a adorar. Si los sacrificios hubieran podido limpiarlos por completo, entonces habrían dejado de ofrecerlo, porque los adoradores se habrían purificado una sola vez y para siempre, y habría desaparecido los sentimientos de culpa, dice esta versión. ¿Por qué volvían año tras año? Porque año tras año tenían la culpa. Ellos iban y ese sacrificio de animales, culturalmente, tradicionalmente, religiosamente, ellos podían decir, bueno, ahora estamos perdonados del pecado, pero la conciencia estaba allí y no había forma de limpiar esa conciencia. Entonces, dice lo siguiente, pero en realidad esos sacrificios les recordaban sus pecados año tras año, pues no es posible que la sangre de los toros y las cabras quite los pecados. Por eso, cuando Cristo vino al mundo, le dijo a Dios, no quisiste sacrificios de animales ni ofrendas por el pecado, pero has dado un cuerpo para ofrecer. No te agradaron las ofrendas quemadas ni otras ofrendas por pecado. Luego dije, aquí estoy, oh Dios, he venido a hacer tu voluntad, como está escrito acerca de mí en las Escrituras. Primero, Cristo dijo, no quise sacrificio de animales, ni ofrendas por el pecado, ni ofrendas quemadas, ni otras ofrendas por el pecado, tampoco te agradaron todas esas ofrendas, aun cuando la ley de Moisés las exige. Ley exigía eso. Ahora, ¿qué dice acá? Luego dijo, aquí estoy, he venido a hacer tu voluntad. Él anula, dice el escritor de Hebreo, que para mí es Pablo, ustedes pueden decir que sea, para mí es Pablo, o al menos el autor, tal vez otro escribe, pero para mí el autor es él. Dice, él anula el primer pacto para que el segundo entre en vigencia. O sea, Jesús, lo que está diciendo Pablo, o lo que está diciendo el escritor, es que el sacrificio de Jesús en la cruz anula el antiguo pacto. Anula por completo todas las prácticas del antiguo pacto. Por eso que yo no entiendo muchas veces por qué se siguen tratando de imponer a la iglesia prácticas del antiguo pacto. Prédicas del antiguo pacto.
enseñanzas del Antiguo Pacto, teología con el Antiguo Pacto. Jesucristo lo terminó. ¿A quién seguimos nosotros? ¿Quién nos representa? ¿Quién intercede por nosotros delante del Padre? ¿Quién nos constituyó hijos? ¿Quién nos hizo iglesia? No fue Moisés, no fue Abraham, no fue Israel. Es Jesús, es Cristo. Entonces dice que Él anula el primer pacto para que el segundo entre en vigencia. Pues la voluntad de Dios fue que el sacrificio del cuerpo de Jesucristo nos hiciera santos una vez y para siempre. Por eso que podemos entrar libremente a la presencia del Padre, no porque nosotros seamos santos, sino porque Él nos hace santos. Y eso es gracia. Eso es gracia, ese es el valor de la gracia. Ahora, miren esto. Dice, bajo el antiguo pacto, el sacerdote oficia de pie delante del altar día tras día, ofreciendo los mismos sacrificios una y otra vez, los cuales nunca pueden quitar el pecado. Los cuales nunca pueden quitar el pecado. Pero nuestro sumo sacerdote se ofreció a sí mismo, a Dios, como un solo sacrificio por los pecados, por todos los pecados, ¿sí? Válido para siempre. Luego se sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios. Allí está hasta que sus enemigos sean humillados y puestos bajo sus pies. Pues mediante esa única ofrenda, Él perfeccionó para siempre a los que están haciendo santos. A los que está haciendo santos, dice esta versión. A todos nosotros. Dice que nos perfeccionó para siempre. Entonces, esta verdad que estamos leyendo es trascendente. Vuelvo a repetir, necesitamos ministros competentes del nuevo pacto que entiendan Gálatas, que entiendan Romanos, que entiendan Hebreos. Que lo entiendan. De una vez por todas que lo entiendan. Y que de una vez por todas, permítame, todavía no avancé, todavía no ni me metí donde me tengo que meter. Y que de una vez por todas se la jueguen, como alguna vez nos jugamos nosotros para dejar todo eso. Que se la jueguen de una vez por todas. Y que digan, ¿por qué yo tengo que oficiar en un templo? ¿Por qué tengo que hacer un culto? ¿Por qué tengo que ofrecer esos sacrificios toda la semana? ¿Por qué desde aquí tengo que tener prédicas para que la gente se sienta mejor y calme su conciencia? Diciéndole que algo bueno va a pasar. ¿Por qué tenemos que seguir con esos retiros de sanidad interior y todas esas cosas que hacemos? ¿Por qué no entendemos de una vez por todas el nuevo pacto? Déjenme avanzar. Sacrificios constantes, antiguo pacto. Recordatorio continuo del pecado. Conciencia de culpa, renovada cada año. Hermanos, si Cristo te sanó, si llegaste a Cristo y Cristo te salvó, y hoy es tu Señor, vos necesitas todos los años meterte en un retiro espiritual para volver a recordar todas las cosas malas que te pasaron en la vida, o todo lo malo que hiciste en la vida, para volver a llorar sobre eso, para volver a pedir perdón sobre eso y para volver a esperar que Dios te libre de eso. Porque no entendiste cruz. La vieja vida no atraviesa la cruz. La vieja vida queda clavada en la cruz. No pasa nada para el otro lado. La cruz es un antes y un después. ¿Por qué tenemos que ministrar al viejo hombre cuando el viejo hombre ya murió, clavado en la cruz? Si el viejo hombre sigue funcionando en nosotros, porque yo le permito que funcione, pero espiritualmente murió. Porque recibió una nueva naturaleza, eso no lo logramos entender. Entonces ministramos desde sacrificio contra, hay que sacrificarse para que Dios me apruebe, para que Dios me perdone, para que Dios me bendiga. Sacrificios, a ver qué sacrificios de bueno, vamos a purificarnos, vamos a hacer 40 días de ayuno para ser más espiritual. Como si los 40 días de ayuno te hacen más espiritual. Me voy a meter en ayuno y oración, me voy a apartar, me voy a meter en una habitación para salir de ahí lleno de la unción. No entendemos nada. O el recordatorio de los pecados que hiciste una y otra vez para sentirte mal por eso y conciencia de pecado y todo el tiempo, de culpa, perdón. El sacrificio cubría el pecado, pero no lo quitaba. El sacrificio de aquellos animales cubría el pecado, pero no lo quitaba.
Era un sistema que siempre te mantenía viviendo en deuda con Dios. Nunca terminabas de ser perdonado. Era un perdón parcial y era una conciencia cargada de culpa constantemente. Ahora, el nuevo pacto, el sacrificio perfecto en Cristo Jesús, lo cambió todo. Lo que leímos recién en Romanos 9. Romanos 9:12, repito, dice: Él entró en ese tabernáculo superior y más perfecto que está en el cielo, en el cual no es hecho por manos humanas ni forma parte de este mundo, ¿sí? Y dice que lo que hizo, lo hizo una vez y para siempre. Ahora, Él lo que nos trajo fue, Él lo que hizo fue un solo sacrificio, el de Él, muriendo en la cruz, que nos trajo un perdón definitivo y no una conciencia purificada. Eso es lo que ocurrió en la cruz. Nosotros tenemos que enseñar a la gente, por favor, qué significa redención, qué significa justificación, qué significa entrar nuevamente en comunión con el Padre por medio de Cristo, reconciliación. Pablo dice que somos miembros competentes del nuevo pacto, pero también dice que somos embajadores que llevamos a la gente a reconciliarse con el Padre por medio de Cristo. Y eso, hermanos, si nosotros no enseñamos redención, no enseñamos justificación, no hay esa relación. No hay conciencia. Porque la redención significa que eras esclavo, en este caso del pecado, y Él te redimió, te compró de allí, perdonó esa deuda y te hizo de Él. Y si te hace de Él es para vivir en santidad. Él te da el poder para vivir en santidad. Entonces tu conciencia es purificada. Él dice: no traiga a memoria las cosas pasadas porque yo hago todo nuevo. Ya está, ya hago todo nuevo. No me traigas a memoria las cosas que pasaron. Yo estoy haciendo todo nuevo. Jesús no trajo un mejor sacrificio. Él no vino con un animal mejor que todos los otros animales. No. Él fue el sacrificio. Él se ofreció. Ni siquiera nadie lo llevó. Él se ofreció. Leamos, por favor, Filipenses capítulo 2. Haya usted mismo sentir que Cristo Jesús, quien no tomó como forma, de ser forma de Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, Él decidió venir a morir en la cruz. Por eso que el pecado por Jesucristo no fue administrado como los otros sacerdotes, fue resuelto. Porque los otros sacerdotes mataban animales y ofrecían la sangre de los animales. Este sacerdote, que es diferente, vamos a llegar a la parte de sacerdocio, pero me adelanto con algunas cosas. Aquellos sacerdotes que eran bajo la orden de Aarón, nunca ellos se sacrificaron. Sacrificaban animales y la sangre de los animales traía perdón un año a esa gente. Ahora, Jesucristo es sacerdote según Melquisedec, es otro sacerdocio. Y cambió el sacerdocio, cambiada la orden y cambiada la ley. Entonces, este sacerdote no administró el pecado, lo resolvió. ¿Por qué? Porque Él se ofreció, no puso un animal, Él como sacerdote se entregó. Por eso que el resultado que nos da a nosotros es descansar en paz de una vez por todas de todo el pasado que hemos tenido, nos da la seguridad de que hemos sido perdonados y nos trae libertad no solamente sobre el pecado, sino sobre la culpa. Pero esto no lo entendemos muchas veces, porque todavía no llegamos a dimensionar lo que pasó en la cruz. Lo que pasó en la cruz no es la fiesta de Pascua, el huevito de Pascua y otra vez ver a Jesús crucificado, no, es mucho más. Por eso, ¿qué acciones provoca cada fundamento? Cuando nos fundamentamos en los sacrificios continuos y cuando nos fundamentamos en el sacrificio perfecto. Los sacrificios repetitivos producen lo siguiente: cristianos endeudados espiritualmente. Todo el tiempo están en deuda. Todo el tiempo están en deuda. Tienen la sensación de que lo que hacen no alcanza para que Dios los apruebe, para que Dios esté bien con ellos. Entonces vos lo vas a escuchar que sus oraciones todo el tiempo están pidiendo perdón. No personalmente,
Seguramente lo hacen personalmente, pero si vos te pones a orar con una persona que todavía no entendió el sacrificio de Jesucristo, vas a encontrar que lo primero que hace continuamente mientras ora es pedir perdón. Pido perdón. Te pido perdón, Señor, por mi pecado. Y él dice, ¿qué pensás que yo hice en la cruz? ¿Acaso no te perdoné tus pecados? Pasado, presente y futuro. No me pidas más perdón. Arrepentite de una vez por todas, cambia la conducta y vamos adelante, pues ya te perdoné. No peques deliberadamente y punto, ya te perdoné. No vengas a pedir perdón de vuelta. Si vos me decís, te pido perdón, no te has entendido que yo ya te perdoné. Yo no te perdoné por lo que hiciste, te perdoné por lo que hiciste, por lo que haces y por lo que vas a hacer. Yo te perdoné. No lo entendemos, no logramos entender eso es gracia, no logramos entenderlo. Entonces están todo el tiempo como algo falta, no alcanza, Dios está enojado conmigo, nunca Dios me va a dar nunca Dios va a estar bien conmigo porque yo mira lo que estoy haciendo, lo que hice. Viven pidiendo perdón una y otra vez. Y ni hablar predicadores que viven abriendo la herida que supuestamente Jesús ya cerró. No, porque cuando eras pequeño te violaron. No, porque cuando sufriste violencia. No, porque cuando pasó esto. No, a ver, no traigas a memoria las cosas pasadas. Yo hago todo nuevo. ¿Cuándo lo vamos a entender? No lo entendemos. No lo comprendemos. A mí Dios me sanó y me restauró por completo de la violación que yo tuve a los 6 años. Yo sufrí una violación a 6 años. Y eso siempre lo cuento. Y me desató en mí muchos problemas. Ganas de suicidarme, volcarme al alcohol, tener asma crónica, miles de cosas. Todo eso se terminó de un día para otro en el momento que yo entendí lo que Jesús hizo por mí. En el momento que yo entendí el perdón recibido y dar perdón y perdonar a otro, se terminó la historia. Nunca más tuve que llorar por lo mismo, pasar por lo mismo. Ya está, se cerró la herida y listo. Si un predicador viene y me dice, bueno, Jorge, qué triste aquel momento donde pasó, bueno, cambia de tema porque ya está, ya lo resolví, ya está. Entonces, como nosotros no entendemos lo que ya ocurrió en la cruz, y tenemos predicadores que parece que cuando la gente llora mucho tuvieron un culto bárbaro, qué buen culto tuvimos, cómo lloró la gente, qué buen retiro espiritual tuvimos, la gente se lloró todo, hermano, no entendimos nada. ¿Por qué tenemos que tocar emociones? No toquemos emociones, vayamos a la cruz donde se resuelven todas las cosas. Eso es lo que tenemos que hacer. En la práctica de la iglesia actual hay cultos centrados en pedir perdón en muchos lugares. En lugar de llevarlos a vivir como redimidos. Todo el tiempo hay iglesias que son totalmente legalistas. Y la gente tiene que, no sé, pedir perdón porque no viniste con pollera. Pedir perdón porque no trajiste la corbata. Pedir perdón porque no trajiste la Biblia. Pedir perdón porque... Entonces tiene la gente que todo el tiempo pidiendo perdón por cosas que a veces son tonterías. No lo llevan a tener la conciencia o la identidad de redimidos. Hemos sido redimidos. Entendámoslo de una por todas. Un liderazgo que vive recordando las fallas pasadas. Yo no puedo estar recordando a la gente las fallas pasadas. Sé que cometió errores, obvio, todos sabemos, pero no puedo estar todo el tiempo ahí, ya está. Ya lo cometió, supuestamente ya se arrepintió. Ya está. Deuda saldada, listo. ¿Quién soy yo para recordar nuevamente lo que Dios ya perdonó? Personas que nunca sienten que están limpias del todo. No, todavía falta que Dios me limpie. A ver, si lo ve a Cristo en la cruz, Cristo ya te redimió, te perdonó, limpia tu conciencia, listo. Listo. Nosotros tenemos que entender eso. A ver, el sacrificio perfecto, ¿qué produce? Produce descanso espiritual. Si yo entiendo el sacrificio de Jesús, yo descanso espiritualmente hablando. La carga del pecado me fue quitada. La esclavitud fue rota y hoy soy libre. Me da seguridad en la obra de Cristo, no en mí, no en mis obras, porque no hay obras en mí que yo pueda hacer para que mi vida cambie. Él la cambió en la cruz. La única obra de la que yo puedo decir es, bueno, que me arrepentí de lo que hice. E incluso
Yo me tuve que arrepentir de no perdonar al que me había afectado a mí, porque eso también es pecado, no perdonar. Recuerda el Padre Nuestro, perdona nuestra deuda como nosotros perdonamos a que nos ofenden, porque si no perdonar al que te ofendió, el Padre no te perdona a vos. Es lo único. Pero mi seguridad está en la obra de Cristo, no en lo que yo hice. La santidad viene desde la gratitud, no desde la deuda. Gracias, Señor, porque en ti soy santo y en ti encuentro santidad y me das el poder para vivir en santidad y perfeccionar mi santidad hasta que llegue allá arriba y sea completamente santo. Me da una vida cristiana estable, no pendular, no es que hoy estoy allá, mañana estoy acá, hoy estoy feliz, mañana estoy triste, hoy no sé qué hacer con mi vida, no. Tengo conciencia de lo que pasó en la cruz. Ahora, la iglesia debería predicar y estar centralizada en la identidad de las personas. Sos un redimido, sos justificado, fuiste reconciliado, naciste de nuevo, estás bajo el señorío de Jesucristo, vivís para el propósito eterno de ser transformado en la imagen del Hijo, vivís en el Espíritu, no en la carne, sos parte del cuerpo de Cristo llamado la iglesia. Estás para vivir una vida crucificado juntamente con Cristo. Identidad. Todo el tiempo identidad. Esto es lo que nosotros hacemos, son las bases que ponemos a la gente cuando recién recibe el Evangelio. Lo hacemos, son los temas que tocamos. ¿Qué deberíamos estar predicando? Creyentes libres para crecer. Llevarlos a que entiendan su libertad para que puedan crecer, porque ningún esclavo crece. Ningún esclavo se puede desarrollar en la vida. El que realmente está libre se puede desarrollar en la vida, en todos los ámbitos de la vida. Lo que trae crecimiento es la libertad, no la esclavitud, no la manipulación, no la corrupción. La libertad trae crecimiento. ¿Qué es lo que trae este tipo de predicación del nuevo pacto y el sacrificio perfecto de Cristo? Trae comunidades sanas, en lugar de estar teniendo comunidades que se condenan todo el tiempo unos a otros. Comunidades de hombres y mujeres que no traen en memoria las cosas pasadas, que no llevan la cuenta de las cosas que los otros le hicieron. Como dice 1 Corintios, capítulo 13, el verdadero amor, no lleva la cuenta de las injusticias recibidas. Análisis crítico de la práctica actual. Muchos creyentes creen en la cruz, pero viven como si el sacrificio no fuera suficiente. ¿Creen en la cruz, Sí, yo creo que Jesús murió en la cruz. Es más, lloro todos los años cuando veo nuevamente la pasión de Cristo o de Chosen. Sí, lloro un montón. Está bien, bárbaro, llorar todo lo que quieras. Ahora, ¿entender realmente qué pasó ahí? ¿Vivís conforme a eso que pasó ahí o todavía vivís como si ese sacrificio no hubiese sido suficiente? Se predica, tenés que volver a pedir perdón. Todavía te quedan cosas pendientes. Dios todavía está evaluando a ver si te va a perdonar. Hermano, eso es antiguo pacto. Vení el año que viene a traer nuevamente un becerro para pedir perdón. Volvé el año que viene porque todavía quedaron cosas pendientes. Volvé el año que viene porque Dios está evaluando a ver si te va a perdonar. Eso es antiguo pacto. Eso es volver una y otra vez al sacerdote de turno a confesarle tu pecado y a que mate algo ahí para que te perdone. Eso es antiguo pacto. Es como ir cuando íbamos de los católicos, ¿no? Al cura a confesarse para después poder tomar la comunión. Bueno, en la iglesia cristiana evangélica pasa lo mismo. Lo mismo, muy similar. Y esto no es humildad. No es, ay, qué humilde, ¿sí? Vuelve a pedir perdón. Qué humilde, entiende que todavía tiene cosas pendientes. Qué humilde, confiesa que tiene cosas pendientes. Qué humilde, todavía entiende, cree que Dios todavía no lo perdonó. Qué humilde, no, eso no es humildad. Eso es incredulidad disfrazada de espiritualidad. Es ser incrédulo, no es creer lo que ya pasó.
Porque Hebreos 10:14 dice, con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los que han creído en Él. Con una sola ofrenda lo hizo perfecto para siempre. En Cristo nosotros somos santos. Ahora, si el sacrificio fue perfecto, ¿por qué nosotros seguimos viviendo como si estuviéramos incompletos? Hermano, cuando la gente vive pensando que siempre falta algo, no entendió el sacrificio que es una cruz, no entendió la obra de la cruz. Porque en Cristo estamos completos. No nos falta nada, no nos falta perdón, no nos falta limpieza de pecado, no nos falta justificación, no nos falta nada. Lo tenemos todo, estamos plenos. Es más, ahora lo tenemos adentro nuestro por el Espíritu. Jesús es glorioso, esa es la gloria del nuevo pacto. Dios se metió en nosotros, hizo morada en nosotros. Dijo, el Padre y yo vendremos y haremos morada en ustedes por su Espíritu. Por eso, que hay algo que tenemos que comprender que es muy importante, y esta es una parte muy interesante de esta enseñanza. Quiero que prestes atención a lo que voy a decir en los próximos minutos, porque esto debería abrirte el entendimiento claramente, para ya no estar parado en el antiguo pacto y quedarte de una vez por todas enfocado en el nuevo pacto y desde allí empezar a ministrar, aunque tengas que dejar muchísimas cosas de lado. Lo que te voy a decir ahora es fundamental, que muchas veces se pasa de largo. En Juan 19:34 hay una cuestión que es profética, que pasa en la cruz. Obviamente todo lo que la cruz es profético, ¿no? Cumplimientos proféticos, muchos ahí. Pero hay algo que es profético para lo que viene, para lo que vendría, para nosotros, para la realidad espiritual del nuevo pacto. Y dice Juan 19:34, esta versión dice, sin embargo, uno de los soldados le atravesó el costado con una lanza y de inmediato salió sangre y agua. Lo dice en ese orden, salió sangre, después salió agua. Que esto es lo que dice esa versión. Ahora, uno lo lee y dice, bueno, claro, pincharon, salió eso, ya está. No, hermano, esto es tremendamente profético para entender la verdad presente del nuevo pacto, como dice Pedro. La sangre y el agua son una firma profética de lo que acaba de ocurrir. Jesús viene a decir, consumado es. Consumado es. Se terminó esa etapa de sacrificios continuos y comienza una nueva etapa a través de este nuevo sacrificio. Se terminó el tiempo de la ley y comenzó el tiempo de la gracia. Se terminó el tiempo del antiguo pacto, comienza el nuevo pacto. Consumado es. Ya está, acabo de consumarlo y murió. Luego de morir, viene este acto profético, esta cuestión profética que es tremenda, porque de su costado sale sangre y sale agua. Y miren esto, la sangre está hablando de expiación, está hablando de pacto. Eso significa sangre. ¿Por qué? Porque sin sangre no hay comienzo de nada. La sangre sellaba el comienzo de algo. A lo largo de toda la historia, la sangre fue importante para sellar algo, para decir a partir de ahora esto va a ser así. A ver, ese acto de Jesús no reforma al hombre, sino que lo redime. No es que lo va a reformar y va a acomodarlo un poco, no, lo redime, lo hace nuevo. La sangre es expiación. La sangre es nuevo pacto. Jesús, recuerda cuando Jesús levanta la copa y dice, bebamos este vino, el fruto de la vid, porque este es el símbolo de la sangre que derramaré por ustedes, que es el símbolo del comienzo del nuevo pacto. Primero fue vino, fue el fruto de la vid y todos lo tomaron, y luego eso simbólico se manifestó en la cruz. La sangre salió de él. La sangre, expiación, nuevo pacto. Ahora también dice que surgió agua. Ahora, el agua habla de la vida impartida de él y la limpieza interior que nosotros hemos recibido. O sea, esto no es una conducta mejorada que lo que buscaba el antiguo pacto a través de la ley.
mejorar la conducta para agradar a Dios. No, esto es un cambio de naturaleza. Es nueva naturaleza. Es el agua. El agua significa la vida impartida de Él. Hay una vida impartida que trae limpieza interior. Jesús dijo: el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua de vida. Un manantial. Hermano, a ver, yo estoy hablando con mi esposa, preparando estas enseñanzas, me vino algo y lo quiero decir ahora. Creo que este es el momento. Hay gente que no entiende esto. En el antiguo pacto, ¿sí? El ser humano era como una fuente de agua. Tenía agua, pero era agua estancada. Y para que esa agua se moviera, y para que esa agua tuviera algo, hiciera algo, era necesario el esfuerzo. El esfuerzo de una bomba, de algo que hiciera que eso se moviera. Ese era el antiguo pacto. Agua estancada. Agua estancada que necesitaba el esfuerzo de que esa agua, esa vida espiritual se mueva. Pero claro, eso que hacía mover era un esfuerzo, y tarde o temprano el esfuerzo genera cansancio, y el cansancio hace que deje de mover esa agua, y esa agua, cuando se estanca, se pudre. Entonces había gente que en el esfuerzo se esforzaba. Entonces, ¿qué pasa? Tanto esfuerzo terminaba viendo una religiosidad, y la religiosidad traía muerte y pudrición, que es lo que le pasa a mucha gente hoy en día. Vive una relación con Dios desde el esfuerzo. Por eso no tienen agua de vida, tienen agua estancada, agua podrida. Ahora, en el nuevo pacto, en Cristo, Jesús dijo: los que creen en mí, en esta nueva realidad espiritual, de su interior brotarán ríos de agua de vida. Habrá un manantial que fluye y que salte para la vida eterna. Es diferente, no hay esfuerzo. ¿A dónde viene usted un manantial que haya que hacer algún esfuerzo para que salga el agua? Sale sola. Vos tenés que decidir si de ahora en más vas a estar siendo una fuente de agua estancada o un manantial de vida. Pero la decisión está en que vivas la realidad del antiguo pacto, que es una fuente estancada con agua podrida, o que vivas la realidad del nuevo pacto, donde la vida de Cristo es un manantial que fluye constantemente sin esfuerzo, porque es la nueva naturaleza. Por eso el tema del agua es fundamental. Habla de una vida impartida, el agua que se impartió en nosotros. No solamente nos limpió, sino que nos transformó, nos dio una nueva naturaleza. No vino a mejorar nuestra conducta, vino a cambiarla por completo. Vino a darnos una nueva naturaleza, y desde la nueva naturaleza nuestra conducta es totalmente cambiada. Ahora hay algo importantísimo también. Del costado, ¿sí?, nace algo siempre. Del costado de Adán nació una esposa. Del costado de Jesús nació la iglesia. No por esfuerzo humano, sino por el sacrificio consumado. La iglesia no nace antes de la muerte de Jesús. La iglesia nace después de la muerte de Jesús. Los discípulos no eran iglesia. Los discípulos eran seguidores de Jesucristo. Eran discípulos. Fueron iglesia luego de la cruz. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo llegó y los selló. Pero lo primero que ocurrió fue ese acto profético en la cruz. Del costado de Jesús salió la iglesia. Del costado de Adán salió una esposa. Del costado de Jesús salió una esposa, la iglesia. Y no salió por esfuerzo humano, sino porque hubo un sacrificio de Jesucristo consumado. Proféticamente, ¿qué anuncia esto? Primero, justificación. La sangre es justificación. Luego, regeneración, el agua. Fuimos justificados delante del Padre para poder entrar en su presencia, y ahora fue regenerado nuestro espíritu para que nosotros podamos vivir en santidad siempre. Hemos sido santificados y nos da el poder para vivir en santidad. Hemos sido santificados a través de la redención de nuestros pecados y de la justificación delante del Padre, y ahora hemos sido regenerados con una nueva vida, la vida del Espíritu, para vivir en santidad. Por eso, primero cruz, luego vida. Y en la vida de un cristiano es primero cruz y luego vida. No puedes tener una vida de cristiano si no tenés una vida de cruz.
No puedes tener una vida como alguien que dice ser un discípulo, un seguidor de Jesucristo, si no tenés cruz. La cruz va primero, antes que la vida. Para que haya una nueva vida, tiene que haber muerte a lo anterior. Y para que haya muerte a lo anterior, tiene que haber una cruz. Jesús pasó por ahí y Pablo dice, estamos crucificados juntamente con Cristo. Para que ya no andemos como andábamos antes, sino que andemos en novedad de vida. Ahora, primero la cruz, luego la vida. No religión. Jesús no trajo una religión. Jesús trajo un nuevo nacimiento a través de ese nuevo pacto. Ese sacrificio en la cruz, que fue único y para siempre, inició ese nuevo y mejor pacto que trajo a nuestras vidas un nuevo nacimiento para ahora ser hijos de Dios, ciudadanos de un reino, partes del cuerpo de Cristo que es la iglesia, para anunciar las virtudes de aquel que murió y resucitó por nosotros y que nos envió a predicar el evangelio del reino. No tenemos una religión. Hermanos, nosotros no tenemos religión. Lo que tenemos nosotros es un nuevo pacto, una nueva identidad en Cristo. Hemos sido redimidos, justificados, reconciliados, nacidos de nuevo. Esa es nuestra identidad. No cambiamos de religión. De hecho, no tenemos religión. Tenemos una vida de relación con Él. Por eso necesitamos comprender ese sacrificio, el único y verdadero sacrificio que nos cambia por completo, el de Jesucristo. Vamos ya casi terminando. La cruz no necesita ser reforzada. Necesita ser creída. Yo necesito reforzar la cruz con estudios teológicos y un montón de cosas. Yo necesito creer lo que pasó ahí. Necesito creer. No necesito explicar mucho. Necesito creer. Era un pecador. ¿Qué hizo Jesús? Murió por un pecado. Listo. Me redimió. Ya está. ¿Lo creo? Lo creí. Yo cuando le explico el evangelio a las personas, a aquellos que no conocen a Cristo, no le digo, repita conmigo esa famosa y fraudulenta oración de fe que no salva a nadie. Porque eso es la oración de fe, un invento religioso. Es una confesión de fe que tiene que hacer. Y para que sea una confesión de fe tiene que creer lo que está diciendo. Entonces le pregunto, ¿crees que realmente Jesús era el Hijo de Dios? Sí creo. ¿Crees que Él murió en la cruz para perdonar tus pecados? Sí creo. ¿Crees que Él, al resucitar de los muertos, te justificó delante del Padre y te ha dado vida eterna juntamente con Él? Sí creo. ¿Crees que Él está sentado en el trono ahora gobernando todas las cosas? Sí creo. ¿Crees que Él es el Señor de todo lo creado? ¿Es el dueño, el gobernante de todo lo creado? Cielo, tierra. Sí creo. Bueno, ¿te querés poner bajo ese gobierno? ¿O qué querés hacer? Así se predica el evangelio. No repita conmigo. Tiene que haber una creencia real de lo que pasó en la cruz. Si no entendemos lo que pasó, no lo puedo creer. Debo creerlo. Entenderlo y creerlo. Y entender que no hay pecado más grande que la cruz. No hay pecado más grande que la cruz. Y no hay deuda que la sangre de Cristo ya no haya pagado. Toda deuda Él ya la canceló. Éramos esclavos del pecado. Esclavos del pecado, volcados al pecado, a la maldad, a la corrupción. Y Él vino y nos perdonó por completo con su sangre. Nos compró, nos limpió. Por eso vivir pidiendo perdón constantemente es vivir como si Jesús no hubiera terminado su obra. Ya terminó su obra. Nosotros no tenemos que seguir pidiendo perdón, lo que tenemos que hacer es arrepentirnos. Porque sin arrepentimiento no hay transformación. Yo debo arrepentirme. Si hoy cometo nuevamente un pecado, no tengo que, pero Señor, me arrepiento de lo que acabo de hacer. No lo hago más. Tengo conciencia de lo que acabo de hacer, te ofende. No lo voy a hacer más. Y lo hacemos, y cambiamos, y transformamos. Por eso que nosotros tenemos que comprender lo que pasó en la cruz. Un solo sacrificio para siempre. Preguntas incómodas, como siempre. ¿Vivís como perdonado
o como alguien que está endeudado espiritualmente con Dios? ¿Cómo vivís? Porque el que vive perdonado vive libre. El que vive endeudado con Dios todavía es esclavo. ¿Predicás una obra terminada o un perdón condicionado? No, si haces una cosa, Dios te va a perdonar, si no, Dios no te perdona. ¿Tu iglesia, tu grupo, vive en arrepentimiento permanente o en una redención activa? ¿Confías más en tu confesión o en la cruz? No, vuelvo a confesar porque si no, Dios no me perdona. No, ya me perdona la cruz. No necesito confesar a nadie. Ya sé lo que hice. Ahora también sé que no me perdonó y me seguirá perdonando. Obviamente no voy a pecar deliberadamente, pero necesito todos los días comprender que ya fui perdonado, no que me va a perdonar, ya fui, ya está. Y eso es muy importante por nuestra libertad. Y ya voy terminando. Un llamado, como siempre, a la acción. Deja de reabrir lo que Cristo cerró. Ya está, ya lo cerró. Basta de ir al pasado a ver todas las cosas malas que hiciste, los errores que cometiste, o todavía no perdonar a la gente. O sea, ya resolvélo. Jesús cerró esa historia. A ver, dice que nosotros cuando llegamos a Cristo, Jesús mismo le dijo, ustedes están muertos en delitos y pecados. Y dice, el que cree en mí pasa de muerte a vida. El que cree en mí pasa de muerte a vida. Entonces, si yo creo que Él me redimió, yo paso de muerte a vida. ¿Por qué tengo que ir a resolver las cosas de un muerto? ¿Acaso yo puedo ir al cajón de alguien que está muerto? A un muerto realmente, a alguien que está en un cajón, y querer solucionarle la vida cuando ya no la tiene. Es de gusto. No puedo ayudarle a un muerto a resolver una vida de errores. Pues está muerto. Jesús dice, ustedes están muertos. Y el que cree en mí pasa de muerte a vida. Entonces, ¿qué hago con el muerto? Y dejarlo enterrado. Por eso dice que Él sepultó nuestros pecados. Juntamente con Cristo, dice Pablo. Con Cristo estamos crucificados, pero también Él sepultó nuestros pecados. Dice que a través del bautismo nosotros nos identificamos con la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Muerte de Cristo para morir al viejo hombre, sepultura de Cristo para sepultar al viejo hombre, y resurrección de Cristo para nacer de nuevo y andar nueva vida. Eso tenemos que comprenderlo. ¿Qué queremos hacer con el viejo hombre? Basta de ir a hacer cosas con el viejo hombre. Llevamos a la gente a entender la identidad que tiene en Cristo, y desde la identidad va a resolver todo lo demás. Basta de retiros para llorar y para sanidad interior. Basta de esas cosas. Yo no puedo sanar un muerto. Espiritualmente estábamos muertos. No puedo sanar un muerto. Lo que sí puedo alimentar al que tiene vida. Es diferente. Alimentar al que tiene vida. Darle identidad al que tiene vida. Darle propósito al que tiene vida. Darle misión al que tiene vida. Pero no ministrar al muerto. El muerto está muerto. Ya murió. La vieja creación murió. Deja de enseñar enseña la obra completa de la cruz. No una parte. Enseña la completa y si la vas a enseñar. Vive del perdón recibido. Ministra santidad, no deuda espiritual. Porque no es lo mismo. No, estás en deuda con Dios. No, ministra santidad. A ver, fuiste santificado en Cristo y Él te dio ahora al Espíritu Santo para que vivas en santidad hasta que alcances la perfección. Ministremos santidad. Sean santos como yo soy santo, dijo Jesús. Ahora sí termino. Si el sacrificio fue perfecto, vivir endeudado es la negación práctica de la cruz.
Estoy negando la cruz. Si nosotros todo el tiempo tenemos que seguir viviendo, nosotros personalmente, o ministrar a otros, desde el antiguo pacto que nos lleva constantemente a tener que hacer nuevos sacrificios para volver a ser perdonados, y nuestra conciencia aún no es limpia, y no entiendo que fui perdonado, y no entiendo que ya soy libre en Cristo, si estamos ahí, tenemos una iglesia, un grupo de gente enferma, un grupo de gente que no puede resolver su vida, no puede avanzar en lo que Dios nos llamó. Porque Dios no nos llamó a su reino para salvarnos y ya está, y nos vamos con Él. Dios nos llamó, nos escogió de lo más vil del mundo, somos lo más vil del mundo para avergonzar los sabios del mundo. Dios nos llamó con un propósito, ser transformado en la imagen del Hijo, y nos dio la naturaleza de Él para poder hacerlo. Entonces vamos siendo transformados en la imagen del Hijo, y a medida que vamos siendo transformados en la imagen del Hijo, vamos dando a conocer la naturaleza de Dios a los que no creen. Tenemos un propósito. Y aquellos que creen, por lo que ven en nosotros y por lo que escuchan de nuestra predicación, tomarlos aparte, hacernos cargo de ellos y discipularlos, para que ellos puedan vivir en esta realidad del nuevo pacto. Para eso estamos en el reino. Por favor, enfoquemos a la iglesia hacia ese lugar. Agarremos el barco y dejemos de estar apuntando para siempre al antiguo pacto y empecemos a girar a la iglesia al nuevo pacto. Y esto es una verdad trascendente, porque de aquí vamos a empezar a administrar todo lo que sigue después. Vuelvo a decirte, la semana que viene comenzamos a hablar de identidad y relación. El segundo módulo tiene que ver con identidad y relación. Si yo no tengo clara mi identidad, mi relación con Dios puede ser equivocada, puede estar desviada, puede ser no efectiva. ¿Por qué? Porque necesito yo identificarme con la muerte, sepultura y resurrección de Cristo para andar en novedad de vida. Esto trae el nuevo pacto. Dejemos ya de bautizar gente, porque es lindo bautizar gente y vestirla de blanco y meterla bajo el agua. Y es un ritual y darle un papelito que diga se bautizó. Hermano, bauticemos gente que tenga claro esto. Me identifico con la muerte de Jesucristo porque sé que ahí mi viejo hombre murió y fui perdonado en pecado. Me identifico con la sepultura de Jesucristo porque entiendo que mi vida vieja murió. No la voy a ir a buscar, no voy a tener memoria de las cosas que pasaron. ¿Por qué? Porque ahora me identifico con la resurrección de Cristo para andar en nueva vida, no solamente tener vida eterna, para vivir esa vida eterna que ya recibí. Porque la vida eterna no la recibo, pues ya la recibí, está acá adentro. Eso es lo que nosotros tenemos que ministrar. Desde allí, desde el nuevo pacto podemos ministrar eso. Desde el antiguo pacto no podemos ministrar eso. Por eso, la semana que viene vamos a empezar a hablar de identidad y relación. Vamos a hablar del templo físico a Cristo en nosotros. Vamos a hablar del sacerdocio del antiguo pacto al sacerdocio de los santos. Vamos a hablar de los mediadores, como los profetas y demás, a el camino que tenemos abierto al Padre para relacionarnos directamente con Él. Cosas que son muy importantes. Y ahí vamos a ver diferencias abismales entre identidad y relación en cuanto al antiguo pacto y al nuevo pacto. En cuanto a la ley y la gracia de Dios. Todo va a cambiar. Por eso te pido que te quedes, que sigas estando, porque vamos a ver muchas cosas mucho más profundas de lo que venimos viendo ya. Nos vamos a meter en muchas prácticas que tenemos como iglesia. Bueno, nosotros ya hace rato no las tenemos, pero hace años que no las tenemos. Cosas que voy a hablar hace años que nosotros ya no las vivimos. Yo soy pastor, por ejemplo, que hace 12 años que no tengo templo. Hace años que no celebro cultos. Hacemos todo diferente. Hacemos lo que el nuevo pacto dice que tenemos que hacer. No lo predicamos solamente, lo vivimos, que es importante. Porque hay gente que habla del nuevo pacto, pero no lo vive porque no son capaces de cerrar el templo, de dejar el culto y hacer lo que tienen que hacer. Porque bueno, vaya a saber por qué. Hay que jugársela. Hay que atravesar la cruz para el otro lado. Muchos hablan de hay que cruzar la cruz, hay que atravesar la cruz. Sí, pero la cruz del otro lado, la realidad de la cruz del otro lado es la realidad del nuevo pacto. Y en esa realidad del nuevo pacto, esta iglesia que hoy vemos no encaja ni por casualidad. Porque la iglesia que hoy tenemos es una mezcla de
catedral, con sinagoga, con un poco de ley, con un poco de gracia y con un poco de no sé qué, y salió eso. No pasa para este lado. Así que si vamos a hablar de un nuevo pacto, si vamos a hablar de atravesar la cruz, bueno, hagámoslo, no nos quedemos en este camino. Hagamos lo que tengamos que hacer. Por eso vamos a empezar a ver cosas, como decía lo primero, que van a desafiar tu tradición, van a desafiar muchos de esas vacas sagradas que tenemos, ¿sí?, ahí atrás, que vamos a tener que sacrificarlas para poder vivir la realidad del nuevo pacto. Vuelvo a decirte, debajo de este video queda toda la información de esta escuela, todos los módulos, todo lo que vamos a ver. Debajo de este video queda el grupo de WhatsApp de entrenamiento donde podés meterte ahí, y ahí siempre estamos alimentándote con mucha información y enseñanza y demás. También queda mi número de teléfono, que es público, para que me puedas mandar un mensaje por WhatsApp si necesitas hablar conmigo. ¿Necesitas algunos materiales nuestros de las clases, de las escuelas anteriores que tenemos? Pedímelo, no hay problema, te lo voy a dar, pero sí te pido, por favor, que me hagas una devolución después de qué pasó con ese material que te di. ¿Lo estás usando? ¿Estás siendo práctico? ¿Necesitas ayuda? ¿Necesitas asesoramiento? Bueno, porque como dije el otro día, no edificamos cada uno un reinito, edificamos el reino, y es importante que podamos sumar, no dividir. Te dejo esta inquietud. Sumate al grupo. Si necesitas hablar conmigo, hablame. Necesitas materiales, pedilo. Visita la página web, lamisión.online. Ahí tenés mucha información, muchas cosas para poder seguir entendiendo, creciendo, avanzando, aplicando. Este video, como siempre, ponerle me gusta, campanita, todo lo que siempre digo, compartilo. Va a ser muy importante que muchos puedan empezar a ver esta escuela y que obviamente la puedan poner por práctica. Gracias por estar allí. Espero que todo esto que estamos compartiendo sea útil para tu edificación y a través tuyo para la edificación de la iglesia, si es que estás ministrando a otras personas, y que juntos podamos, en este tiempo donde creemos realmente que somos la generación que le prepara el retorno al Señor, que nos encuentre hablando y viviendo desde el nuevo mejor pacto, que nos encuentre hablando reino, no cualquier cosa, porque estamos esperando un rey que nos viene a buscar. Un fuerte abrazo para todos. Jorge Alonso de Tila, Argentina. Nos vemos en la próxima. Chao, gracias. Muchas gracias por haber compartido este tiempo. Esperamos que haya sido de mucha luz para tu entendimiento. Visita nuestro sitio web, lamisión.online.